¿Qué tal, chicas? Nos volvemos a reencontrar después de varias semanas, ¿verdad? Bueno, les quiero contar que hoy estamos empezando una pequeña serie de 4 semanas durante todo este mes de febrero, a la que hemos titulado La Carrera de la Fe. Y vamos a ir hablando semana a semana sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la carrera. Vamos a usar como símil una carrera de postas. Así que vamos a empezar hoy con el primer tema que tiene que ver, recibe la posta, ¿ok? Me gustaría realmente que tú puedas centrarte en esta analogía que vamos a usar, porque cada parte de lo que vamos a ir hablando es sumamente importante, ¿ok? Todas necesitamos indiscutiblemente tener y cultivar una relación personal con Dios a través de la lectura de su palabra, a través de la oración. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Y también en poder escuchar lo que Él quiere decirnos a través de su palabra. Y ¿sabes qué? En la carrera de la fe no podemos caminar solas, no podemos vivir aisladas, necesitamos unas de otras de todas maneras, ¿no? Y nos ha puesto Dios dentro de esta familia justamente para que podamos acompañarnos y correr juntas la carrera de la fe. Y quiero decirte que así como en la carrera de postas hay competidores, ¿verdad? Allí, en esta carrera en particular, no se corre solo. Corren 4 personas. Una le va entregando la posta a la otra y finalmente llegan a una meta, pero no llegó a la meta el último, sino que llegaron todos en equipo, ¿verdad? Porque es un solo equipo que van persiguiendo una misma meta. Y a mí me gustaría que podamos realmente centrarnos en lo que es la posta, cómo pasar la posta, ¿ok? Y vamos a leer Colosenses 3:16 que dice lo siguiente: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Fíjate que este versículo empieza diciendo que la palabra de Cristo habite, more, tenga cabida en tu vida abundantemente, ricamente, porque solo así, dice, van a poder instruirse y exhortarse unos a otros. Y el punto de partida para correr juntas la carrera de la fe es conocer muy bien la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo obviamente a un mero conocimiento intelectual, ¿eh? Estoy hablando de una experiencia de vida con Dios. Estoy hablando de una relación de amor que se cultiva día a día con Dios, donde yo decido someterme voluntariamente e intencionalmente a la autoridad y al poder de Dios, ¿ok? Es entregarle cada día el control de mi vida a Dios para que Él cumpla su voluntad y no se haga la mía. Cuando la palabra de Dios tiene cabida, tiene realmente un lugar especial y habita abundantemente en nuestros corazones, ¿sabes qué? Se va a notar. Se va a notar, va a ser evidente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a empezar a efectuar cambios en nuestra vida, en el interior de nuestro corazón, y se va a notar en las actitudes, en las reacciones, en la forma en que enfrentamos los problemas, en la forma en que enfrentamos las tentaciones, en las decisiones que tomamos día a día, en los planes que asumimos con Dios o sin Dios. ¿Te das cuenta? Y quiero decirte algo, o sea, no estamos libres de experimentar desánimo, desaliento, ansiedad, temores, pero es muy diferente cuando esas emociones nos dominan. Cuando estamos realmente en una comunión estrecha con Dios, Dios empieza a tomar el centro de nuestras vidas y nosotras empezamos a enfocarnos en Él y no en las circunstancias. Me gustaría que veamos un salmo importante, que es el Salmo 42:11. Dice lo siguiente: es el rey David mencionando esto, por si acaso, ¿eh? Dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Es como que si el rey David estaba predicando a sí mismo y se cuestionaba y decía: ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy tan abatido? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué estoy tan triste? Una vez más voy a enfocarme y voy a poner la esperanza en quien puede sacarme de aquí, ¿verdad? De esta situación, de estos sentimientos que me tienen de repente apresados por un momento. Voy a enfocarme en Dios. Él sabía que el único que podía devolverle la esperanza era Dios. Y por eso Él está mencionándolo con tanta claridad. Sabes que pueden ser distintas las circunstancias que nos toquen vivir, pero quien conoce al Dios de la Biblia, quien puede tener realmente una relación estrecha y verdadera con Él, tiene la certeza, tiene la convicción de que de la misma manera en que Dios obró con el pueblo de Israel, en la misma manera que obró a favor de la vida del rey David, lo puede hacer también con nosotras, que somos sus hijas.
Una forma maravillosa en la que obra la palabra de Dios es que nos vivifica. ¿Sabes qué significa? Que tiene poder para revivir lo que se encuentra sin vida. Toma nota de esto, por favor. Tiene poder para sacarnos del hoyo y permitirnos ver la misericordia y la fidelidad de Dios. Vamos a leer juntas uno de mis salmos preferidos. Se encuentra en el Salmo 119, versículos del 25 al 29. Vamos a leerlo con detenimiento porque quiero que tú puedas darte cuenta de algunos detalles importantes de cómo la palabra de Dios tiene poder en estas circunstancias, ¿ok? Dice el David, dice, me siento totalmente desanimado, dice, totalmente desanimado. Infúndeme vida conforme a tu palabra. Te he contado mis planes y me has respondido. Ahora dame a conocer tus estatutos. Hazme entender cómo andar en tus mandatos para que medite yo en tus maravillas. La ansiedad me corroe el alma. Susténtame con tu palabra. Apártame de andar tras la mentira y en tu misericordia enséñame tu ley. Yo he escogido seguirte fielmente y tengo presentes tus sentencias. Señor, yo me ciño a tus testimonios. No permitas que sea yo avergonzado. Quiero seguir la senda de tus mandamientos porque tú le das libertad a mi corazón. Y ¿sabes qué? Esta es la experiencia de un hombre de Dios que ha aprendido a vivir, depender, descansar y creer en la palabra de Dios. Y quiero que repares por un momento que no se trata de alguien perfecto. No se trata de alguien que ha llegado a la cima del crecimiento espiritual, porque eso además no existe, sino estamos hablando de un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, que ha experimentado desánimo y ansiedad en un momento de su vida, pero que ha experimentado también el poder de Dios por medio de su palabra. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de la posta, transmitir la posta, y la posta aquí simboliza la palabra de Dios que vamos a transmitir a otras personas. ¿Sabes qué? Es alguien que está evidenciando también un corazón humilde, que reconoce que necesita de Dios y que sabe que la única forma por la cual vale la pena vivir es realmente en dependencia y en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que una vez que hemos nosotros atesorado la palabra de Dios y cobra vida en nuestra vida diaria, estamos listas para edificarnos unas a otras, para ayudarnos, para aconsejarnos, para animarnos unas a otras, andando juntas en esta carrera de la fe. Y es como dice aquí el pasaje que hemos leído de Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Dios debe abundar. No es una sugerencia, no es un comentario, es un mandato. Es decir, que tú y yo estamos llamadas a leer, meditar la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, pero como algo que debemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque solo cuando la palabra de Dios tiene cabida en nuestras vidas y empieza a ser carne en nuestras vidas, es cuando empezamos a ver el poder de Dios, actuando en nuestras circunstancias, pero principalmente también actuando en nuestro carácter, transformándonos. ¿Sabes qué? Es un mandato que no tiene que ver ni con la edad, ni con la instrucción, ni con la ocupación, ni con el estado civil, ni con el tiempo que tengamos de conocer al Señor. Es un mandato para todas. Así estés empezando la carrera de la fe o así tengas muchos años ya con el Señor. Dios quiere usarnos como mujeres imperfectas para mostrar su poder y su gracia a través de nuestras vidas. Correr juntas la carrera de la fe, ¿sabes qué implica? Que las mujeres mayores tengan un corazón dispuesto a enseñar a las más jóvenes la palabra de Dios, a transmitir su vida de fe con Dios a las más jóvenes. Implica también que las más jóvenes tengan un corazón enseñable, un corazón humilde, dispuesto a correr la carrera y dejarse enseñar por mujeres que han recorrido el camino de la fe un poco más de tiempo y que están preparadas, no solo con el conocimiento de la palabra, sino con una experiencia de vida. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace que haya una interrelación entre unas y otras y podamos correr juntas la carrera de la fe. Quiero que miremos juntas, por favor, el pasaje de Tito 2, 3 al 5, porque esta relación de unas a otras, de mayores con menores, nace en el corazón de Dios. Tito 2, 3, 5 dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a Tito, ¿verdad? La iglesia estaba afectada por falsa enseñanza. Y lo que le estaba diciendo él, le estaba encargando a Tito, es tú tienes que corregir esa falsa enseñanza. Y la única forma en que se puede revertir es enseñando la palabra de verdad, es enseñando la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Ese fue el encargo que le dio a Tito. Por eso es importante que nosotras también podamos tener en cuenta que en la medida que crezcamos en el conocimiento de Dios por medio de su palabra, que conozcamos bien la Escritura, vamos a estar libres realmente de errores y del engaño que puede surgir de diferentes ideologías del medio, de la sociedad, de la cultura. Quiero que veamos lo que dice Tito 1:9, por favor. Dice, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La única forma de revertir, ¿verdad?, la falsa enseñanza era apegado a la palabra de verdad y a la sana doctrina. Y sabes que estamos viviendo una situación muy similar hoy en día, la Iglesia Universal, en nuestro medio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, inclusive adultos que están siendo confundidos y están creyendo las mentiras y engaños del enemigo, de Satanás, sobre la identidad sexual, sobre el valor de la vida, sobre las relaciones de pareja y de familia. Hay muchos creyentes que tienen interés en conocer y acercarse a Dios genuinamente y por eso están asistiendo a la iglesia, definitivamente, ¿verdad? Pero con toda la información errada a la que están expuestos, con todas esas mentiras, ¿verdad?, que van en contra de los principios de la palabra de Dios, muchas veces están tomando más fuerza y más relevancia que lo que es la verdad de Dios. ¿Entiendes? Por eso mismo, no importa cuánto tiempo conozcas al Señor, no importa cuánto hayas crecido en tu fe hasta hoy. Nuestra prioridad, como lo fue en la iglesia de Creta, es conocer muy bien las Escrituras, es conocer muy bien la sana doctrina para poder transmitirla a otras mujeres, a las nuevas generaciones, por medio de la enseñanza, pero también por medio del ejemplo de nuestra propia vida. ¿Sabes que no existe ninguna posta o testimonio que sea más valioso pasar a las siguientes generaciones que el consejo de Dios, que la verdad de Dios que tenemos revelada en la Biblia, en las Escrituras? Para correr la carrera juntas de la fe, debemos tener a alguien a quien pasar la posta, ¿verdad? Pero también debemos tener la posta, porque si no, ¿qué vamos a pasar? A los demás. Y tiene que ser la palabra de verdad. Tiene que ser esa Escritura que hemos podido conocer completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiero que veamos otro pasaje que se encuentra en Tito 2:1. Le dice Pablo a Tito, le dice, pero tú habla lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí hay un pero, que significa que hay un contraste entre lo que estaban enseñando falsamente y lo que él debía enseñar, que era la verdad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se podía contrarrestar todas esas corrientes y pensamientos equivocados y antibíblicos que ingresaban a la iglesia? Enseñando la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Ese es el testimonio, esa es la posta que tenemos para poder traspasar a otras mujeres. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Es la enseñanza de la palabra libre de cualquier mixtura, de cualquier error, que no está desviada en ningún aspecto de la verdad. ¿Y cómo sabes tú qué es la sana doctrina? Lo que está en la palabra. Ningún otro pensamiento, ninguna otra idea, excepto lo que realmente tú puedes conocer de Dios que está revelado en su palabra. Hay un riesgo de pronto que puede ocurrir, que puede pasar por la mente, por el corazón de creyentes, mujeres creyentes, hombres creyentes que ya han recorrido cierto tiempo en la vida de fe. Y pensarían por alguna razón, ¿verdad?, que ya se llegó a un punto de conocimiento suficiente, lo cual es un error, porque nunca podremos terminar de conocer completamente a Dios. No podemos conocer a un Dios infinito con una mente finita como la nuestra, ¿verdad? No podemos conocer completamente a un Dios perfecto siendo nosotras imperfectas. No podemos conocer a un Dios santo siendo nosotras pecadoras. Permanentemente necesitamos estar expuestos a la palabra y seguir conociendo a Dios. ¿Sabes por qué? Nuestra responsabilidad como hijas de Dios es realmente conocerle más, amarle más,
para poder vivir de acuerdo a sus principios, a su palabra y ser mujeres que realmente hacen la diferencia en este mundo. Quiero decirte que nunca terminaremos de conocer a Dios y tampoco nunca llegaremos a conocer a cabalidad toda la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es vasta. Y seguramente que te ha pasado que cuando tú te has acercado a un pasaje que lo has leído ya en ocasiones anteriores, es como muchas veces lo estuvieras leyendo por primera vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y Dios va cumpliendo diferentes propósitos en nuestras vidas conforme la leemos. Y sabes que además de conocer y estudiar las Escrituras, tenemos la responsabilidad de obedecer todo lo que está escrito allí, porque ese es nuestro manual de vida. Eso significa obedecer sin peros, sin excusas, ¿verdad? Simplemente haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios diariamente y cuando cobra vida en nosotras, se nota en la forma en que enfrentamos las tentaciones diarias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a actuar como un escudo protector que nos va a alertar en el momento que estemos por atravesar la tentación y nos va a ayudar a no pecar contra Dios. Quiero que veamos juntas, por ejemplo, el Salmo 119:11, que habla sobre esto que estoy comentando en este momento. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Y sabes que cuando me estoy refiriendo a las tentaciones, estoy hablando de todo aquello que deseamos hacer por nuestra propia cuenta sin considerar a Dios, sin estar acorde a la voluntad de Dios. Tentaciones diarias como ¿qué? Como responder, por ejemplo, en forma inadecuada, ¿no? Impropia a las personas que viven con nosotros, en nuestra familia. De repente respondemos con groserías, respondemos de una mala manera, respondemos ofendiendo. Es todos los días tenemos la tentación de hacerlo a la manera de Dios o de hacerlo a la manera de nosotras, de nuestra propia carne, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Podemos nosotros darnos cuenta que si nosotros decidimos tomar decisiones sin Dios, vamos a pagar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Por eso es importante conocer cuál es la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a ella y saber que estamos viviendo de tal manera que agradamos a nuestro Dios. Hablo de tentaciones sutiles como también cuando no le damos la prioridad a Dios en nuestra búsqueda. Las circunstancias nos pueden distraer, nos pueden realmente llevar de un lugar a otro, pero tenemos realmente que darle prioridad a seguir conociendo a nuestro Dios. Obviamente no estamos exentas de pecar, pero tenemos recursos en la palabra de Dios, tenemos poder en la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que también nos puede ayudar a vencer las tentaciones. Tenemos un pasaje muy lindo que está en 2 de Pedro 2:9 que dice, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Y lo que dice el texto es que Dios rescata a aquellos que están enfrentando tentaciones, pero habla de los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Aquellos que viven para agradar a Dios, aquellos que han decidido voluntariamente obedecer a Dios y vivir para cumplir su voluntad. Ahora, no existe forma de que alguien se vuelva una persona piadosa si no nos acercamos a la Escritura, si no leemos la palabra de Dios y si no estamos conociendo más a Dios y obedeciéndole. Y es que cuando la palabra de Dios está habitando ricamente en nuestros corazones, entonces vamos a ver cambios en nuestras vidas y estaremos listas para poder enseñar, aconsejar, animar a otras mujeres, a otras personas que están viviendo la vida de fe en menor tiempo que nosotras, que han recorrido menos distancia que nosotras. Es necesario tener la palabra de Dios en nuestros corazones y como una vida práctica en nuestras vidas para poder transmitirla a las siguientes generaciones, mujeres que han recorrido menos tiempo que nosotras. Por eso debe abundar en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro desafío hoy, es nuestro desafío para ti y para mí, seguir conociendo a Dios a través de su palabra. Déjame decirte que lo que aprendemos de Dios no es para nosotras, es para compartirlo, es para darlo, es para enseñarlo. Por eso es que nos necesitamos unas a otras para correr la carrera de la fe. Muy bien, yo quiero decirte que realmente este es un desafío para ti y para mí, las que somos hijas de Dios y queremos seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Así que nos vemos con el siguiente tema la próxima semana, pero antes vamos a orar.
Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos da de darnos cuenta la importancia de poder enriquecernos en nuestra vida espiritual a través del conocimiento de tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos lleves a tomar decisiones diarias, de tener una comunión contigo, de tener una relación más profunda contigo, Señor, de conocerte más para poder enseñar tu palabra, para poder transmitir nuestra vida de fe a otras mujeres que han recorrido menos camino que nosotras y a las nuevas generaciones. Señor, ayúdanos. Queremos agradarte y queremos hacer tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, y este fue el primer tema de esta serie, La carrera de la fe. La próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos viendo un segundo tema que tiene que ver con la mirada puesta en la meta. Así que quiero decirte que nos vemos la próxima semana. Cuídate. Chao.